Bienvenido, Tauro, a tu lectura del empleo. Nos vamos a ver un poquito esas energías, Tauro, para ti. Te doy la bienvenida. Las gracias, Tauro, por estar aquí. Gracias por tus likes, tu suscripción al canal. Vamos a ver qué energías te van a estar favoreciendo, ¿vale?, en cuanto al tema del empleo. Tauro, mi nombre es Marisa. Empezamos por los Tauros que estáis sin empleo, ¿vale? Vamos a ver esos arcanos que te van a estar acompañando en esta temporada. El primer arcano, la carta de la fuerza, Tauro. El segundo arcano, el mago. El tercer arcano, la carta de la estrella. El cuarto arcano, Tauro, la suma sacerdotisa. Y bueno, aquí en la base tienes la carta del sol, buena señal. Aquí te está diciendo busca apoyo de las amistades, ¿vale? Vienen buenas noticias, Tauro. Aquí te dice tu situación actual, vamos a tener que poner un poquito de nuestra parte. Te veo que vienes esforzándote bastante para conseguir esas metas, ¿vale? En el ámbito de trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sí aquí te dicen que muy rápido van a estar dando esos apoyos. También te están diciendo aquí, Tauro, que podamos sentir pequeñas situaciones de bajón muchas veces, hay que prestar ojo a ello y que puedas tener a alguien o que estemos cuidando de alguien, ¿vale? Y eso pues nos pueda generar un pequeño sacrificio de más. Para algunos como que queréis iniciar algo o estáis como queriendo llevar a cabo algo y eso puede estar costando. Te dice que a tu favor tienes una oportunidad muy buena que se va a estar dando, ¿vale? En cuanto al ambiente de trabajo, en cuanto a esa búsqueda más bien laboral, que estés atento, atenta a las señales porque vas a recibir una llamada, una comunicación, como te decía, puede ser de una amistad y que eso te va a traer beneficios. Te dice Tauro que finalmente aquí vamos a estar adaptándonos, ¿vale?, a esos cambios. Si viene ese periodo de estabilidad, viene un trabajo para ti donde vamos a estar realizando un aprendizaje importante para nosotros. Podamos también tener que hacer algún tipo de estudios, ¿vale? O te viene más bien conocimiento que vamos a estar adquiriendo a través de empleos nuevos que llegan. Aquí te dicen también para algunos que tenga que ver esto con cuidado de animales, ¿vale?, cuidado de personas mayores también, pero sí veo aquí un conocimiento que va a estar dándose positivo para ti y finalmente viene esa estabilidad. Tauro, ahora sí vamos a ver para los que estáis con empleo vuestra situación, cómo se va a estar dando en el ambiente de trabajo, cómo se va a estar desarrollando un poquito todo, ¿vale? Vamos a ver qué te quieren decir aquí. Dos arcanos. Y el primer arcano, la carta del sol, Tauro, muy buena carta. El segundo arcano, la torre. El tercer arcano, la templanza. El cuarto arcano, la carta de la muerte, ¿vale? Aquí en la base tienes la rueda de la fortuna. Cambios que van a estar dándose en el ambiente laboral. Ojo con eso. Sí que veo aquí una situación más bien positiva que estás viviendo ahora mismo. También esto tiene que ver buen compañerismo, buen ambiente, situaciones que se aclaran, ¿vale?, para un grupo de vosotros, aclarar situaciones, temas con otras personas que venían generando frustración, por fin se aclaran. También en el ambiente laboral lo vas a tener mucho más claro. Pueden haber dificultades porque hay cambios repentinos, ¿vale? Sí que estos cambios pueden estar en temas de traslados, en cuanto al ambiente de trabajo, o para algunos finalización. Vamos a ver qué más te quieren decir. Tauro, a tu favor tienes la templanza, te dice que estés pendiente de las comunicaciones, que estés pendientes también de ciertas cuestiones que se van a estar dando y aquí veo una energía donde vamos a estar con mucha paciencia y eso te va a estar beneficiando, ¿vale? Sí veo aquí que la situación en el ambiente laboral es cambiante, como te decía, tienes la base, el arcano 10, la rueda de la fortuna y vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias. Puede haber parones, pero después te van a estar llamando de nuevo por esos cambios que se van a estar dando. También aquí el arcano 13 veo como un desapego o hacer las cosas de una forma distinta, que nos tengamos que adaptar a esos cambios, ¿vale? Y hacer las cosas de una forma diferente. Para algunos te dice de finalización, ¿vale?, del empleo, pero como te salen aquí cartas que tienen que ver con la templanza, hay también una persona que te puede estar
llamando para que vayas a trabajar en otro departamento o en otro sitio y te va a estar beneficiando. Eso va a ser una buena ayuda también, tenlo en cuenta, ¿vale? Porque si vienen cambios y vamos a tener que adaptarnos, puede que nos estén llamando por un tiempo, después nos retiramos y nos vamos a incorporar. Va a haber un ambiente donde se aclaran situaciones, Tauro, y también un ambiente donde hay buen compañerismo, se dejan cosas claras con compañeros. Vamos a ver, Tauro, para los que tenéis negocio propio, la situación, cómo va a estar del negocio, cómo se van a estar, si hay cambios, cómo se van a estar dando, ¿vale? Qué beneficios podamos estar nosotros teniendo en este momento. Primer arcano, Tauro, la carta de la fuerza. El segundo arcano, la estrella. El tercer arcano, la torre. El cuarto arcano, la luna. En la base tienes el colgado, ¿vale? Momento de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. No es momento, Tauro, para que nos pongamos de víctima, ¿vale? Es momento donde sí podamos tener que hacer adaptaciones, hacer sacrificios, pero también te dice que eso te va a estar beneficiando finalmente. El primer arcano, te habla aquí mi situación actual, Tauro, en cuanto al negocio, te dice poner mucho esfuerzo, le estás poniendo mucho empeño a tu situación para que haya un crecimiento. Veo que puede haber un periodo donde sientas que no hay beneficios, sientas que las cosas no son lo suficientemente como tú venías queriendo, pero aquí te dice la estrella que más bien aunque las cosas sientas que están un poquito frágiles en el negocio, vienen mejoras, ¿vale? Que pensemos en positivo, porque aquí hay sorpresas, que también estés pendiente de las comunicaciones, porque a pesar de las dificultades o personas mal agradecidas que tú sientas que tienes en el negocio, te dice mira las cosas por otro lado, pon de tu parte. Aquí veo también la torre, que más bien te trae una recompensa a nivel económico, un dinero, y tiene que ver esto por tener empleados para algunos, o por esto que más bien nos pueda generar insatisfacción o no nos sintamos satisfechos de todo, en eso que tenemos aquí en el negocio, eso nuevo que podamos estar incorporando, no nos beneficie de todo, o sintamos nosotros más bien que no. Finalmente aquí hay un cambio, va a ser positivo, beneficioso para ti, te va a traer un dinerito extra. También te está hablando de un cambio a nivel de, en cuanto al local, o si tú tienes un local, va a ser beneficioso para ti. Aquí veo que ese cambio te trae dinero. En cuanto a cómo se va a estar desarrollando la situación, Tauro, te dice aquí, viene una temporada donde podamos tener que hacer adaptaciones, porque aquí te dice de adaptarnos un poquito, ¿vale? Cambio de turnos, que estemos muy pendientes de las cosas. No veo que esta carta sea mala, más bien esta carta te dice también ayuda de la familia, personas cercanas y dinero que va a estar entrando finalmente, es una recuperación. Y bien, sí, sacrificios, sí, hacer las cosas de una forma distinta, adaptarnos, porque eso nos va a estar beneficiando. Vamos a ver, Tauro, para los que estáis ejerciendo algún tipo de empleo por vuestra cuenta, desde de freelance, ¿vale? Vamos a ver, pues, trabajo independiente, ¿no? Un poquito vuestra situación. ¿Qué arcanos te van a estar favoreciendo en esta temporada, Tauro? Bueno, la base tienes aquí, te sale aquí la carta del colgado de nuevo, ¿vale? Y te está diciendo esta carta, sacrificios, no es momento de ponernos en modo víctima, ¿vale? Y sí también te puede estar hablando de temas que tienen que ver con ayudas a otras personas, ¿vale? Esto también te estaría hablando de ello. Vamos a ver, Tauro, el primer arcano, la torre, el segundo arcano, la carta de la fuerza, el tercer arcano, el carro, y el cuarto arcano, la luna. Ahora aquí te dicen, Tauro, que podamos estar nosotros notándonos que estemos en una etapa de cambios bruscos en cuanto a nuestra profesión, lo que estemos realizando, haya muchos cambios, aquí veo un poquito de estrés, también temas que te puedan estar afectando si trabajas en tu hogar o en una oficina, pues tengas que hacer adaptaciones, cambios ahí. También te dice que estamos a crear un dinero, ¿vale? Para poder hacer algo mejor, algún tipo de inversión o mejora. Aquí en contra, te sale la carta de la fuerza. Te dice, pues, que haya momentos donde nos pueda estar dando
aquí una energía de rabia, agotamiento, de no venirnos abajo, también otras personas que nos puedan generar más bien incertidumbre, ¿vale? Te dice aquí, haz caso omiso a eso, más bien pon de tu parte. El tercer arcano a tu favor te dice que muy rápido viene un levantamiento, muy rápido viene crecimiento y que uses esta energía, ¿vale? Donde sintamos a lo mejor algún tipo de frustración o malestar, que la uses para avanzar y superar tus miedos y tus limitaciones en eso que estés realizando. También aquí te estaría hablando de viajes, hacer viajes, pon de tu parte, usa esa energía a tu favor, porque esto te va a traer beneficio y superación de obstáculos muy rápido. Tauro, aquí te dice que finalmente vas a estar recibiendo dinero, sí también puedes tener que estar de un lado para otro, ¿vale? Pero aquí te viene recompensa, te viene dinero, también una persona te puede estar echando una mano, muy rápido vas a estar levantándote en eso que estés realizando, y también para algunos te dice trabajo nocturno. Sí tengas que adaptarte, ¿vale?, a lo que estés haciendo y hacer, a lo mejor adaptarte a otro empleo por la noche, o temas que tengan que ver con hostelería o repartición, ¿vale? Te dice pues finalmente esto lo que te va a traer es un beneficio positivo. También personas que tienen que ver con femeninas, mujeres cercanas a ti, te pueden estar dando buenas ideas. Aquí hay un dinero que va a estar entrando a tu favor. Es momento, como te decía Tauro al principio, de hacer sacrificios, adaptarnos a las circunstancias, soltar el papel de víctima y esa energía que puedas estar notando de frustración, úsala a tu favor porque te va a estar más bien generando crecimiento a nivel económico. Y bueno, Tauro, espero que esta lectura te ayude. Vamos a ir, antes de terminar, viendo esos mensajes para ti de los oráculos que te quieren mostrar. Ese mensaje del oráculo de Nostradamus te dice: negligencia, evita, Tauro, dejar cosas pendientes, no es buen momento para dejar las cosas estar. Asegúrate de que todo esté bien organizado, ¿vale?, porque pueda traerte después dificultades. Sobre todo me viene aquí algún trámite de papeleo, algo importante para ti, ¿vale? No es un buen momento para descuidarnos. El segundo mensaje para ti, Tauro, del oráculo chino, te sale aquí momento de ponerse en marcha, ¿vale? Podamos estar con agotamiento, venirnos abajo, te dice no te dejes llevar por eso, toma acción, porque aquí vas a tener personas que te van a apoyar, ¿vale? Es momento de que tomes acción y no dejes las cosas estar. Hay oportunidades que van a estar apareciendo importantes en cuanto al ambiente, en el tema del empleo. Vamos a ver, Tauro, la piedra que te va a estar acompañando, ¿vale?, en este momento en cuanto al tema de trabajo, ¿vale?, de empleo, el ágata. Va a ser tu piedra que te va a estar favoreciendo. Te dice buena suerte, fuerza, nueva fase, eternidad. Te va a traer buena suerte, te va a conectar esta piedra con la energía de la abundancia, también fuerza, y te va a ayudar a que una nueva etapa o una nueva fase se pueda estar materializando, sobre todo en el tema financiero. Me viene mucho también en el tema de sanar algo pendiente, ¿vale?, con los padres, sobre todo a nivel de con las madres. Vamos a ver, Tauro, tu última carta del oráculo de la energía de la Tierra para este momento, que te puede estar beneficiando. Te dice descanso. Tómate ese descanso que necesites, agradece lo que tienes y eso te va a ayudar a que tu mente se organice y te va a traer recompensas y una mejor fortaleza. Te está diciendo esta carta, tómate ese descanso, pero no te quedes ahí anclado, anclada, ¿vale? Después es momento de que continúes. Vienen buenas noticias para ti. Bueno, pues Tauro, esto es lo que veo para ti. Espero esta lectura te ayude. Te invito a que le des un like, la compartas y bueno, darte las gracias por tu apoyo al canal. Nos vemos, Tauro, en el próximo vídeo.